Si estás escuchando este relato, prepárate, porque es una historia que te hará reflexionar sobre el destino, la valentía y hasta dónde puede llegar el amor de un padre y un hijo. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos impactantes como este. Ahora sí. Presta atención porque esta historia es una que jamás olvidarás. La vida de Santiago siempre había sido una secuencia de días largos y noches cortas. Trabajando en turnos agotadores en la cocina de un restaurante, hacía todo lo posible para asegurar que Miguel, su hijo de 9 años, tuviera un futuro mejor. El apartamento donde vivían era pequeño, con paredes delgadas y muebles desgastados, pero era un hogar. Cada mañana, Santiago preparaba el desayuno a toda prisa antes de llevar a Miguel a la escuela. Entre risas discretas y regaños cariñosos, siempre repetía: «Tenemos que estar juntos, siempre». Pero esa mañana algo se sentía diferente. Mientras freía unos huevos, un escalofrío recorrió su espalda, una sensación inexplicable de que algo estaba a punto de suceder. Entonces golpearon la puerta. No era un llamado normal, sino golpes firmes, rítmicos, autoritarios. Santiago miró a Miguel, quien masticaba distraído, y sintió su corazón latir con fuerza. Del otro lado, unas voces sonaban impacientes. «¡Abran la puerta! ¡Inmigración!». Se congeló. Su primer instinto fue correr. ¿Pero a dónde? La cocina tenía una sola salida y la ventana daba a un callejón estrecho. Miguel, sin entender, abrió los ojos de par en par al ver a su padre palidecer. Santiago se arrodilló frente a él, le sujetó los hombros y le susurró con urgencia: «Escucha, hijo, quédate aquí, no salgas por nada, ¿entendido?». Antes de que Miguel pudiera responder, la puerta comenzó a ceder. La puerta se abrió de golpe, haciendo que Miguel diera un respingo. 3 hombres con chalecos oscuros y la palabra ICE en el pecho entraron sin titubear. Santiago levantó las manos instintivamente, como si eso pudiera frenar lo inevitable. Su mente iba a 1000 por hora, buscando una salida, una forma de evitar lo que estaba a punto de suceder. Uno de los agentes sacó una carpeta con documentos y, sin mirarlo a los ojos, dijo con voz monótona: «Santiago Ramírez está detenido por estancia ilegal en el país. Le pedimos que coopere». Miguel, aún escondido detrás de la mesa, observaba todo con el corazón en la garganta. No entendía completamente la magnitud de lo que ocurría, pero sabía que su padre estaba en peligro. Santiago intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. «Por favor, mi hijo», logró decir con dificultad. Uno de los agentes apenas le dirigió una mirada antes de esposarlo con frialdad. Miguel sintió su cuerpo arder de impotencia al ver cómo sujetaban a su padre como si fuera un criminal. Sin pensarlo, salió de su escondite y corrió hacia él. «No se lo lleven, déjenlo en paz», gritó con desesperación aferrándose a su brazo. Santiago, con la voz entrecortada, trató de calmarlo. «Todo estará bien, hijo, quédate aquí». Pero nada estaba bien. Miguel lo sabía, y mientras veía cómo arrastraban a su padre fuera del apartamento, sintió que algo dentro de él se rompía. Miguel corrió hasta la puerta, pero uno de los agentes se interpuso en su camino. «No puedes venir, niño. Quédate aquí», dijo con indiferencia antes de cerrar la puerta en su cara. El sonido del cerrojo resonó en el pequeño apartamento, dejando a Miguel paralizado en medio de la sala. Por unos segundos todo quedó en silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido. Luego sus piernas temblaron y sintió que el aire le faltaba. Su padre se había ido. Lo habían arrancado de su lado sin previo aviso, y ahora él estaba solo. Pero el miedo pronto se transformó en determinación. Miguel apretó los puños y respiró hondo. No podía quedarse allí, esperando. No podía dejar que su padre desapareciera sin hacer nada. Se secó las lágrimas con la manga de su sudadera y corrió hacia la habitación. Revisó los cajones con manos temblorosas hasta encontrar la pequeña caja donde su papá guardaba dinero para emergencias. Contó rápidamente: $48. No era mucho, pero tenía que bastar. Se puso su mochila al hombro, agarró su chaqueta y salió del apartamento sin mirar atrás. Si nadie iba a ayudar a su padre, entonces él lo haría. Las calles se sentían más grandes y desconocidas de lo normal. Miguel caminaba con pasos rápidos, sin un plan claro, solo con la certeza de que tenía que encontrar a su padre. Miraba a su alrededor, tratando de encontrar alguna señal, algún indicio de hacia dónde lo habían llevado. Sabía que esos agentes pertenecían a inmigración, pero ¿a dónde llevaban a las personas que detenían? Pensó en volver a casa y llamar a alguien, pero ¿a quién? No tenían familia en la ciudad, ni amigos cercanos que pudieran ayudar. Su única opción era seguir adelante. Después de unos minutos deambulando sin rumbo, se acercó a una tienda de abarrotes donde una mujer mayor barría la acera. «Señora, ¿sabe dónde llevan a las personas que arresta inmigración?», preguntó con la voz temblorosa. La mujer lo miró con extrañeza, pero en sus ojos había algo de compasión.
Mijo, esos lugares son como prisiones. Hay uno a unas cuadras de aquí, pero no sé si te dejarán entrar. Miguel sintió un nudo en la garganta, pero agradeció la información. Tenía un punto de partida. Sin perder tiempo, ajustó la correa de su mochila y echó a correr en la dirección que la mujer le había indicado. Miguel corrió hasta que sus piernas comenzaron a doler. No podía detenerse, no ahora. Cada calle que pasaba se sentía más imponente, más hostil. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero cuando vio un edificio rodeado por una valla alta y patrullado por hombres con uniformes oscuros, supo que había llegado. Se detuvo al otro lado de la calle, tratando de recuperar el aliento. ¿Mi papá estará ahí?, se preguntó. Había autos del gobierno estacionados en la entrada y una fila de personas esperando afuera. Algunas lloraban, otras discutían con los guardias. Miguel no entendía todo lo que decían, pero podía sentir la desesperación en sus voces. Se acercó con cautela, mezclándose entre la gente. Escuchó a una mujer sollozar. «Por favor, mi esposo solo quería trabajar. Tenemos hijos». Nadie parecía escucharla. Miguel tragó saliva. Si los adultos no podían hacer nada, ¿qué podía hacer él? Pensó en su padre, en lo asustado que debía estar, en lo solo que se sentía dentro de esas paredes. No podía rendirse. Tenía que entrar, de alguna forma. Observó el lugar con atención, buscando una entrada, una oportunidad. No podía simplemente caminar hasta la puerta principal. Tenía que encontrar otro camino. Miguel rodeó el edificio con cuidado, manteniéndose fuera de la vista de los guardias. Su corazón latía con fuerza. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, pero quedarse de brazos cruzados no era una opción. Desde su escondite observó el patio trasero del centro de detención. Había algunas luces tenues y un par de cámaras de seguridad girando lentamente de un lado a otro. Más adelante vio una puerta metálica con una pequeña ventana en la parte superior. Si había una entrada trasera, tal vez podría colarse sin que nadie lo notara. Se movió con sigilo, avanzando en las sombras hasta llegar a la puerta. Se puso de puntillas y trató de asomarse por la ventana. Y ahí estaba. A través del vidrio sucio, pudo ver una sala con filas de bancas y varias personas sentadas con expresión cansada. Su padre estaba entre ellas, con la mirada perdida en el suelo. Miguel sintió un nudo en la garganta. Lo había encontrado, pero ¿cómo lo sacaría de ahí? El chasquido de los cables rompiéndose fue seguido por un parpadeo en las luces del edificio. Por un segundo Miguel pensó que no había funcionado, pero luego todo se apagó. Se escucharon gritos dentro del centro de detención y voces apresuradas dando órdenes. El caos había comenzado. Desde su escondite, Miguel vio a los guardias corriendo de un lado a otro, tratando de averiguar qué había pasado. Era su oportunidad. Aprovechando la confusión, corrió hasta la puerta trasera. Se encorvó para que nadie lo viera y con manos temblorosas intentó forzar la cerradura con un clip que llevaba en el bolsillo. Su padre le había enseñado a hacer trucos con alambres cuando era pequeño, pero nunca pensó que necesitaría usar ese conocimiento para algo así. Con un clic seco, la cerradura cedió. Lo había logrado. Sin perder tiempo, abrió la puerta y se deslizó adentro. Ahora solo tenía que encontrar a su padre y sacarlo de allí antes de que la luz volviera. Dentro del edificio el ambiente era aún más caótico. Se escuchaban órdenes confusas, pasos apresurados y el zumbido lejano de una alarma de emergencia. Miguel se movió entre las sombras, tratando de no llamar la atención. Sabía exactamente a dónde ir. Había visto a su padre en la sala de espera minutos antes, así que avanzó con sigilo por los pasillos oscuros hasta llegar a la puerta de la habitación. Ahora solo tenía que sacarlo. Empujó la puerta con cuidado y entró. Santiago estaba sentado en una de las bancas, rodeado de otros detenidos que hablaban entre sí, confundidos por el apagón. Miguel se abrió paso entre ellos y lo tomó del brazo. «Papá, soy yo. Tenemos que irnos, ahora». Santiago levantó la vista y sus ojos se agrandaron al ver a su hijo ahí, en medio del caos. «¿Qué haces aquí?», susurró incrédulo. Pero Miguel no tenía tiempo para explicaciones. «Te sacaré de aquí. Confía en mí». Santiago parpadeó varias veces, como si todavía no pudiera creer lo que estaba viendo. Miguel, su hijo de 9 años, había entrado en un centro de detención para rescatarlo. Pero antes de que pudiera procesarlo, el niño ya estaba tirando de su brazo. «Vamos, papá, ahora». Su instinto le decía que debían moverse. Se puso de pie mirando a su alrededor. Algunos detenidos también intentaban aprovechar la confusión para escapar, pero los guardias comenzaban a reaccionar. No había tiempo que perder. Siguiendo a Miguel, se deslizaron por el pasillo, pegados a la pared. La oscuridad les daba ventaja, pero el sonido de radios activándose y órdenes gritando por los altavoces significaba que pronto recuperarían el control. Tenían que salir antes de que la electricidad volviera. Dieron la vuelta a una esquina y vieron una puerta de emergencia al final del pasillo, su salida. Pero justo cuando se acercaban, una linterna iluminó sus rostros. «Oigan, ustedes dos, alto ahí». Un guardia los había visto.
El corazón de Miguel casi se detuvo al escuchar la voz del guardia. No podían detenerse ahora. Sin pensarlo, tiró con más fuerza de la mano de su padre y corrió hacia la puerta de emergencia. Santiago entendió al instante y lo siguió, con los latidos golpeando en sus sienes. El sonido de botas apresuradas detrás de ellos indicaba que el guardia ya los estaba persiguiendo. Miguel empujó la puerta con todas sus fuerzas y ambos salieron a un pasillo exterior que llevaba al patio trasero. El aire frío les golpeó el rostro, pero no había tiempo para respirar. Detrás de ellos la voz del guardia resonó con furia. «Deténganse ahora o disparo». Pero Miguel no se detuvo. No podía, su padre tampoco. No iban a dejar que los separaran de nuevo. La cerca estaba a solo unos metros de distancia. Si lograban cruzarla, habría una oportunidad. Santiago y Miguel corrieron con todas sus fuerzas. La cerca estaba ahí, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Detrás de ellos, los gritos del guardia se hicieron más intensos, y entonces se escuchó un sonido aterrador. El chasquido de un arma siendo cargada. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía dejar que lastimaran a Miguel. Sin pensarlo, empujó a su hijo hacia adelante. «Sube rápido». Miguel, con el miedo ardiendo en su pecho, saltó y comenzó a trepar la cerca con una rapidez que ni él mismo sabía que tenía. Sus manos estaban resbaladizas por el sudor, pero no podía fallar. Justo cuando llegó a la cima, giró la cabeza y vio a su padre aún en el suelo mirando hacia él. Santiago sabía que tenía que hacerlo ahora, pero un guardia ya estaba demasiado cerca. Sin dudarlo, Santiago corrió hacia la cerca y empezó a subir, sintiendo los músculos arder. Miguel estiró la mano para ayudarlo. Solo un poco más y lo lograrían. Santiago se aferró con todas sus fuerzas a la cerca, subiendo con la adrenalina, empujándolo hacia adelante. Podía oír al guardia acercándose, el sonido de su respiración agitada y el crujido de sus botas contra el suelo. Miguel seguía en la cima con la mano extendida. «Papá, rápido». Santiago estiró el brazo, sus dedos rozando los de su hijo. Solo un poco más. Pero entonces un fuerte tirón lo detuvo en seco. El guardia lo había agarrado por la pierna. Santiago sintió un pánico visceral. «No, no, no», gritó forcejeando con desesperación. Miguel también gritó desde arriba. «Papá, no lo sueltes». Pero el guardia tenía ventaja y lo estaba arrastrando hacia abajo. Miguel vio el terror en los ojos de su padre y algo dentro de él se rompió. No podía dejar que lo separaran de nuevo. Con un impulso lleno de desesperación, Miguel bajó por la cerca y, sin pensarlo, mordió el brazo del guardia con todas sus fuerzas. El guardia soltó un grito de dolor y por instinto aflojó el agarre. Era la oportunidad que necesitaban. Santiago no dudó ni un segundo. Aprovechó la distracción y con un último esfuerzo se impulsó hacia arriba, logrando alcanzar la cima de la cerca. Miguel ya estaba del otro lado, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón latiendo con fuerza. «Vamos, papá». Santiago no perdió tiempo. Se dejó caer al otro lado justo cuando el guardia se recuperaba y trataba de alcanzarlo. Al tocar el suelo, rodó sobre sí mismo y sintió un fuerte dolor en el hombro, pero no podía detenerse. Miguel lo ayudó a levantarse y sin mirar atrás comenzaron a correr. Los gritos del guardia resonaban a sus espaldas, pero ya no importaba. Lo habían logrado. Habían escapado. Miguel y Santiago corrieron sin rumbo fijo, sin detenerse, con el miedo aún pegado a la piel. Las luces del centro de detención se iban apagando en la distancia, pero los gritos y el sonido de sirenas aún los perseguían. No podían quedarse en la calle. Necesitaban esconderse. Santiago miró a su hijo, que apenas podía seguir el ritmo, con la respiración entrecortada. No podían continuar así. Doblaron por un callejón oscuro y se detuvieron un momento para recuperar el aliento. Santiago apoyó la espalda contra la pared, sintiendo cómo su corazón golpeaba en el pecho. Miguel temblaba, pero seguía aferrado a la mano de su padre, como si soltarlo significara perderlo de nuevo. Santiago le revolvió el cabello con cariño y murmuró: «Lo lograste, hijo, lo lograste». Pero no estaban a salvo todavía. Necesitaban ayuda y Santiago sabía exactamente a quién buscar. Santiago tomó la mano de Miguel y comenzaron a moverse de nuevo, esta vez con más cautela. No podían quedarse en la calle por mucho tiempo. A pesar de todo, Santiago tenía claro su siguiente paso: buscar a doña Camila. Ella era una vieja amiga, una mujer que había ayudado a muchos inmigrantes a esconderse cuando la situación se volvía peligrosa. Si alguien podía darle refugio, era ella. Después de caminar varias cuadras, llegaron a un pequeño vecindario donde las casas eran modestas pero acogedoras. Santiago golpeó la puerta de una de ellas con los nudillos, 3 veces. No pasaron más de unos segundos antes de que la puerta se entreabriera y unos ojos desconfiados los escanearan. «Dios santo, entren rápido», susurró doña Camila al reconocerlos. Sin hacer preguntas, los dejó pasar y cerró la puerta tras ellos. Por primera vez en toda la noche, Miguel sintió que podía respirar. Doña Camila los guió hasta la sala y les indicó que se sentaran.
Santiago se dejó caer en el sofá con un suspiro pesado, mientras Miguel aún se aferraba a su mano como si temiera que su padre desapareciera de nuevo. La mujer los observó con preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja. Santiago pasó una mano por su rostro, todavía sintiendo la adrenalina en su cuerpo. «Me atraparon, me llevaron. Pero él», miró a Miguel con los ojos llenos de asombro y orgullo. «Él me sacó de ahí». Doña Camila miró al niño y negó con la cabeza, como si aún no pudiera creer lo que escuchaba. «Mijo, tú no sabes el peligro en el que te metiste, pero hiciste lo correcto». Se acercó a la ventana, corrió un poco la cortina y revisó la calle. «Van a estar buscándolos. No pueden quedarse aquí por mucho tiempo». Santiago asintió. Lo sabía, pero antes de seguir huyendo necesitaban un plan. Necesitaban una oportunidad real de quedarse juntos. Doña Camila caminó hacia la cocina y sacó un teléfono viejo de un cajón. «Hay alguien que puede ayudar», dijo con firmeza. Marcó un número y esperó. Santiago la observó con incertidumbre, mientras Miguel apenas entendía lo que ocurría. Después de unos segundos, alguien contestó. «Lucía, necesito que vengas ahora mismo. Es urgente». Sin dar más detalles, colgó y volvió a mirar a Santiago. «Ella es abogada de inmigración. Si hay una manera de evitar que te deporten, ella la encontrará». Santiago sintió un nudo en la garganta. Había pasado de la desesperación absoluta a una chispa de esperanza. Miguel lo miró con ojos cansados pero llenos de determinación. «¿Eso significa que podemos quedarnos juntos?», preguntó en voz baja. Doña Camila sonrió con tristeza. «Eso depende del juez, mijo. Pero con Lucía de su lado tienen una oportunidad». Santiago tomó la mano de su hijo y la apretó con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaban completamente solos en esta lucha. No pasó mucho tiempo antes de que se escucharan golpes en la puerta. Doña Camila se asomó con cautela antes de abrir. Una mujer de rostro serio, vestida con ropa formal, entró apresurada. Era Lucía. Santiago se puso de pie de inmediato. «Tienes que ayudarme, no quiero que nos separen», dijo sin rodeos. La abogada lo miró con calma y luego observó a Miguel, quien se aferraba al brazo de su padre. «Voy a hacer todo lo posible», respondió con seguridad. Lucía se sentó en la mesa y sacó unos papeles. «Tu caso es difícil, pero no imposible. Si logramos probar que deportarte pone en peligro el bienestar de tu hijo, podríamos detener el proceso», explicó. Santiago asintió, dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Miguel escuchaba en silencio, sin entender del todo los términos legales, pero con la certeza de que estaban peleando por su familia. No iban a rendirse. Los días siguientes fueron una batalla contra el tiempo. Lucía trabajó sin descanso, presentando documentos, recopilando testimonios y moviendo contactos para impedir la deportación. Mientras tanto, Santiago y Miguel permanecían ocultos en casa de doña Camila, temiendo cada ruido en la calle, cada sombra que pasaba por la ventana. Sabían que si los encontraban, todo acabaría. Finalmente, llegó el día de la audiencia. Santiago compareció ante el juez con Lucía a su lado, mientras Miguel esperaba nervioso en la sala. El proceso fue tenso, pero al final el veredicto llegó. Una suspensión temporal de la deportación. No era la libertad total, pero era una oportunidad, un respiro. Santiago abrazó a Miguel con fuerza, sintiendo por primera vez que el destino no los había derrotado. Todavía había una lucha por delante, pero lo más importante era que estaban juntos. Santiago y Miguel salieron del tribunal con el corazón latiendo fuerte, pero con una chispa de esperanza encendida. La batalla aún no terminaba, pero por primera vez en mucho tiempo no estaban solos. La comunidad se había movilizado para apoyarlos, y con Lucía de su lado tenían una oportunidad real de construir un futuro sin miedo. Mientras caminaban juntos con las manos entrelazadas, Santiago miró a su hijo y supo que sin importar lo que viniera, jamás volvería a separarse de él. Esta historia nos recuerda lo frágil que puede ser la vida de quienes solo buscan un lugar seguro para su familia. Si te ha impactado este relato y quieres seguir escuchando más historias como esta, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo relato aquí en Relatos en la Medianoche.